Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. Este documento no fue concebido como una narrativa, no fue redactado para entretener, persuadir o tranquilizar. Su propósito es más limitado y por eso mismo más inquietante: registrar una secuencia de hechos, decisiones y consecuencias que, observadas de forma aislada, parecen errores humanos. Observadas en conjunto, forman un patrón. Durante años, una parte significativa de la opinión pública aceptó una explicación simple para ciertos episodios ocurridos durante la presidencia de Donald J. Trump: incompetencia, impulsividad, falta de experiencia política. Esa explicación fue repetida hasta convertirse en consenso. Este archivo no la descarta, pero introduce una hipótesis alternativa, documentada como posibilidad analítica, no como afirmación. La pregunta que guía este registro es concreta. ¿Es posible que una serie de órdenes militares ilegales, amenazas públicas y crisis diplomáticas no estuvieran orientadas a la política exterior, sino a provocar una reconfiguración interna del liderazgo militar estadounidense? Este archivo no responde, solo expone. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos operan bajo un principio central: obediencia condicionada a la legalidad. A diferencia de ejércitos personalistas o ideológicos, el mando militar estadounidense está obligado a rechazar órdenes que violen la Constitución, el derecho internacional o las leyes federales. Este principio no es simbólico, está integrado en la formación de oficiales, en la cadena de mando y en los protocolos de asesoría legal del Pentágono. Su función es evitar que el ejército se convierta en una herramienta política directa. Sin embargo, este sistema tiene una vulnerabilidad estructural. Depende de individuos concretos: generales, almirantes, asesores jurídicos, personas con criterio, experiencia y disposición a enfrentar al poder civil cuando es necesario. Cuando esas personas desaparecen, el sistema sigue funcionando, pero de forma distinta. Desde los primeros meses de la administración Trump, comenzaron a registrarse declaraciones y directrices que colocaron a la cúpula militar en escenarios de alto riesgo legal. Amenazas de intervención sin aprobación del Congreso, propuestas de despliegue de tropas en territorio nacional contra civiles, declaraciones públicas sobre el uso de fuerza letal contra manifestantes. Estas órdenes, en múltiples casos, no se ejecutaron, no por incapacidad operativa, sino por objeciones legales internas. El resultado fue constante: confrontación entre el poder ejecutivo y el liderazgo militar profesional. A cada objeción siguió una consecuencia administrativa: renuncias anticipadas, destituciones, reemplazos discretos. Oficiales con décadas de servicio abandonaron sus cargos sin ceremonias ni explicaciones detalladas.
La narrativa pública habló de caos. Este archivo observa otra cosa. Filtrado. Una orden ilegal no es solo una orden incorrecta, es una prueba. Quien la recibe enfrenta 3 opciones: ejecutarla y violar la ley, rechazarla y quedar marcado como insubordinado, o abandonar el cargo. Desde el punto de vista institucional, las 3 opciones generan un mismo efecto: la salida del liderazgo que prioriza la legalidad. Este mecanismo no requiere conspiración explícita. Funciona por diseño. Cada crisis elimina un obstáculo. Cada conflicto redefine la cadena de mando. Las amenazas reiteradas de intervención militar en Venezuela son un ejemplo operativo. Declaraciones públicas sin respaldo jurídico. Escenarios de guerra sin planificación interinstitucional. Advertencias de altos mandos sobre consecuencias legales y estratégicas. No hubo invasión, pero sí hubo desgaste. Cada episodio redujo el margen de maniobra del liderazgo profesional. Cada negativa reforzó la percepción de deslealtad. El resultado no fue acción militar, sino transformación interna. Un ejército no se destruye frontalmente, se reconfigura por desgaste. Desde una perspectiva geopolítica, debilitar al ejército estadounidense no requiere enfrentarlo. Basta con erosionar su coherencia ética, politizar su mando, convertir la obediencia legal en un acto ideológico. Si una potencia extranjera buscara ese resultado, no necesitaría emitir órdenes. Bastaría con que alguien desde dentro activara el mecanismo. Desde esta lectura, las órdenes absurdas no son errores estratégicos, son instrumentos de selección. El mayor riesgo no es una guerra externa, es la normalización del uso del ejército como herramienta política interna. Un ejército que acepta una orden ilegal una vez ha cruzado un umbral. No es necesario un golpe de Estado, solo una emergencia. Aunque el período presidencial analizado concluyó, los efectos no se revirtieron automáticamente. Las renuncias ocurrieron, los reemplazos se consolidaron, las grietas permanecen. La confianza entre poder civil y militar se debilitó. La línea entre obediencia legal y lealtad política se volvió difusa. Las instituciones no colapsan cuando se atacan, colapsan cuando se vacían. Este archivo no se cierra porque no busca conclusiones. Se mantiene abierto porque los procesos descritos no son eventos, sino dinámicas. Cuando el liderazgo profesional se retira en silencio, nadie aplaude, nadie protesta. No hay imágenes históricas. Solo queda una estructura que sigue funcionando, pero con otros criterios. El peligro de este archivo no está en lo que afirma, sino en lo que describe como posible. Porque las fases iniciales de los procesos más oscuros rara vez son espectaculares. Suelen parecer simples errores. Fin del registro. Estado del archivo. Activo. Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño.
Hay historias que no buscan ser contadas, sobreviven a pesar de nosotros. Durante años evité hablar de esto, no porque me produjera miedo inmediato, sino porque cada vez que lo intentaba sentía que algo se deslizaba fuera del relato, como si los hechos no quisieran quedar fijados en palabras. No se trataba de un recuerdo claro, sino de una sombra heredada, una imagen transmitida de forma incompleta, deformada por el tiempo y el silencio. Lo único constante era la figura, voluminosa, pálida, inmóvil, y la certeza incómoda de que aquello no pertenecía al mundo de los vivos, pero tampoco al de los muertos. La historia no comenzó conmigo, eso es importante aclararlo. Llegó a mí como llegan las cosas verdaderamente antiguas, en fragmentos, en conversaciones interrumpidas, en advertencias veladas que nadie termina de explicar. Ocurrió, según los registros familiares, entre 1901 y 1902, en la isla Daufuskie, frente a la costa de Carolina del Sur. Un lugar de marismas, juncos altos, humedad persistente y crepúsculos que parecen detener el tiempo. En aquel entonces, la isla estaba poblada por comunidades pequeñas, aisladas, donde todos se conocían y donde cualquier anomalía se comentaba, pero no siempre se aceptaba. El protagonista del relato era un cazador, un hombre común, sin fama de fabulador. Salía al atardecer hacia las marismas y regresaba antes de que la noche se cerrara por completo. Era rutina, nada extraordinario. Hasta que una tarde no lo fue. Según lo que se contó, y aquí empiezo a reconstruir más que a afirmar, el hombre caminaba de regreso cuando notó una silueta entre los juncos. Al principio no le llamó la atención, la luz era escasa y la forma parecía humana, pero había algo mal en las proporciones. La figura era demasiado ancha, demasiado uniforme, no distinguía brazos ni piernas con claridad, solo una masa blanquecina, pálida, como si estuviera compuesta de capas superpuestas. No se movía, no reaccionaba al viento, no hacía ruido. El cazador pensó en un hombre con túnica. En aquellos años, la posibilidad de encontrarse con un miembro del Ku Klux Klan no era absurda. El miedo hizo el resto. Le gritó. No hubo respuesta. La figura permaneció ahí, observándolo, o al menos así lo sintió él, con una quietud que resultaba profundamente antinatural. El quiebre fue el disparo. El cazador levantó la escopeta y disparó una sola vez, no para matar, según dijo después, sino para ahuyentar. El sonido rompió el silencio del crepúsculo y el impacto dio en la figura de lleno. Pero la cosa no cayó, reaccionó. No como lo haría un cuerpo de carne. No hubo sangre, no hubo grito, solo una especie de ondulación, como si la masa hubiera absorbido el golpe. Y entonces ocurrió lo imposible. La figura comenzó a elevarse. No caminó, no retrocedió, se despegó del suelo de forma directa, lenta, vertical, flotando entre los juncos como si la gravedad hubiera dejado de aplicarse. Ascendió en silencio, perdiéndose en la penumbra del cielo hasta desaparecer por completo. El cazador quedó paralizado, con el arma aún en las manos, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Regresó al pueblo alterado, repitiendo la historia con una mezcla de urgencia y confusión. Nadie le creyó. Algunos rieron, otros lo acusaron de haber bebido. Con el tiempo, dejó de insistir, pero no volvió a ser el mismo. Eso también se repite en los relatos familiares. El hombre se volvió reservado, evitaba las marismas al atardecer y en ocasiones se quedaba mirando el horizonte como si esperara ver algo regresar. La historia no se contó en público, se transmitió en voz baja, de generación en generación, siempre con la advertencia implícita de no exagerar, de no atraer atención innecesaria. Décadas después, cuando empecé a investigar fenómenos de apariciones y entidades no clasificables, encontré algo que me hizo detenerme. Otros relatos, demasiado similares. Lo perturbador no fue encontrar un caso parecido, fue encontrar decenas.
personas de distintos países, distintas épocas, sin conexión entre sí, describiendo una entidad prácticamente idéntica, humanoide, inflada, pálida, con aspecto de capas superpuestas, incapaz de caminar, pero capaz de flotar. La llamaban de distintas formas: entidad vivendum, hombre inflado, el visitante blando. Algunos la veían de noche, otros al amanecer, siempre en silencio, siempre sin rasgos faciales claros, siempre generando una sensación profunda de extrañeza, más cercana a la observación que a la amenaza. El caso de Daufusky era el más antiguo, anterior a cualquier referencia cultural, anterior incluso a la famosa mascota que hoy asociamos con esa forma. Eso fue lo que me hizo entender que no estaba ante una simple historia de fantasmas. Algo había estado ahí antes de que supiéramos cómo nombrarlo. Desde que comprendí eso, mi relación con estas historias cambió. Empecé a notar patrones, zonas liminales, zonas de transición, marismas, carreteras solitarias, campos abiertos al crepúsculo, momentos donde el día y la noche se superponen. También empecé a soñar con la figura, no como una aparición violenta, sino como una presencia distante, observando, esperando, siempre inmóvil. No puedo afirmar que sea un fantasma, tampoco puedo asegurar que no lo sea. Tal vez no pertenece a nuestra idea de muerte, sino a otra categoría que aún no comprendemos. Desde entonces, cada vez que escucho un relato demasiado parecido, no siento emoción, siento una especie de resignación, como si algo antiguo siguiera manifestándose, indiferente a nuestra incredulidad. La historia del cazador nunca tuvo un cierre, no hubo explicación, no hubo redención, solo silencio. Y eso, sospecho, es lo más honesto de todo esto, porque algunas presencias no buscan ser entendidas, solo vistas. Y una vez que alguien las ve, parecen recordar a quién deben volver a visitar. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. Hay recuerdos que se quedan atrapados en los lugares donde ocurrieron. No importa cuántos años pasen ni cuántas veces uno se mude, basta con volver a oler la humedad de una casa antigua, escuchar una moto bajando por una calle estrecha o sentir el frío del piso en la madrugada para que regresen completos. El mío vuelve siempre a la misma escena: una ventana baja, una casa vieja de barrio colombiano y la sensación persistente de haber sido observado antes de aprender qué significaba esa palabra. No es un recuerdo borroso, es un recuerdo con dirección. Tenía entre 5 y 6 años y pasaba largas temporadas en la casa de mis abuelos, en un barrio tradicional colombiano, de esos construidos entre los años 50 y 60, donde todas las casas se parecen y la vida ocurre hacia adentro. Era una casa de una sola planta, con tejas de barro, patio interior y ventanas bajas protegidas con rejas gruesas. El tipo de casa que todavía se encuentra en barrios antiguos de ciudades como Manizales, Ibagué, Armenia o sectores viejos de Bogotá, donde el silencio nocturno no es total, pero sí profundo. De noche se escuchaban perros, radios lejanos, el eco ocasional de una moto cruzando la cuadra. No era un lugar aislado, era un lugar habitualmente seguro, familiar, cotidiano. Mi habitación quedaba en la parte frontal de la casa, en la planta baja, justo al lado de la sala. La ventana daba directamente a la calle. No había balcón, ni alero, ni estructura alguna que permitiera a una persona asomarse desde afuera. Las cortinas blackout se cerraban todas las noches,
costumbre típica en casas de barrio donde la luz de los postes entra directo. Esa noche no hubo nada fuera de lo normal, al menos no al principio. Me dormí escuchando sonidos conocidos, el tic-tac de un reloj viejo en la sala, el murmullo apagado del televisor de mis abuelos en el cuarto del fondo, el ruido distante de un bus bajando por una avenida cercana. El sueño llegó rápido. En él, yo recorría un lugar que no parecía extranjero, pero tampoco identificable. No era campo ni ciudad, no era selva ni montaña, no había referencias claras, como ocurre en muchos sueños infantiles. Solo recuerdo el acto de encontrar algo, un collar, un objeto que no parecía hecho para adornar, sino para cumplir una función. En el centro tenía un solo ojo, cerrado, como esperando. No sentí miedo. En el sueño todo tenía sentido. Entonces desperté. Abrí los ojos y ya estaba sentado en la cama. Eso siempre me ha inquietado. No recuerdo incorporarme. Solo recuerdo estar así, mirando hacia la ventana cubierta por las cortinas oscuras. Afuera era de noche. La calle debía estar vacía. Era una hora en la que los adultos duermen y los niños no deberían estar despiertos. Pero vi movimiento. No un reflejo, no una sombra proyectada por un carro. Movimiento real, continuo, pegado al plano de la ventana. Algo se desplazaba por fuera. La entidad se detuvo justo frente a la ventana, en el punto exacto donde yo estaba sentado del otro lado. El ojo se abrió. No exploró la habitación, no buscó una entrada. Me miró directamente. No sentí terror inmediato, sentí algo más difícil de explicar, la sensación de estar siendo verificado, como si aquel acto fuera parte de un proceso que no dependía de mí. Duró apenas un par de segundos. Luego, la figura continuó su desplazamiento y desapareció hacia el costado, siguiendo la línea de la fachada de la casa. Nunca hubo ruido, nunca hubo contacto físico, solo observación. Al día siguiente, la casa seguía igual, la calle, la misma. Mis abuelos no notaron nada extraño. Yo tampoco dije nada, no porque no quisiera, sino porque no tenía palabras. Con los años he vuelto a esa casa, he pasado por esa ventana, he visto cómo otras personas caminan frente a ella sin saber nada, y el recuerdo sigue ahí, intacto, asociado no a una fantasía, sino a un lugar real, concreto, colombiano. No he tenido otros episodios, no he visto nada similar después, no consumo historias que puedan haberlo influenciado en ese momento, y sin embargo, el recuerdo no se diluye. A veces pensamos que lo extraño ocurre en lugares remotos, selvas lejanas o bases militares secretas, pero algunos encuentros no necesitan aislamiento ni misterio previo. Ocurren en casas comunes, en barrios tranquilos, en ventanas que dan a calles conocidas. Nunca he sabido qué fue aquello, pero hay algo que sí sé. No todo lo que observa necesita entrar. Algunas cosas solo pasan por los bordes, miran y siguen su camino por las mismas calles que creemos conocer. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. Durante semanas evité regresar a mi propio apartamento, y no fue por cansancio ni por rutina. Fue porque cada vez que pensaba en ese lugar, tenía la sensación incómoda de que algo seguía funcionando en mi ausencia, como una casa que no acepta estar vacía. No me refiero a ruidos normales ni a la imaginación nocturna. Hablo de una certeza más sutil, la idea de que alguien o algo había aprendido a copiarme,
La primera vez que lo escuché no estaba allí, y quizá por eso fue más fácil creerlo. El apartamento no tenía nada de especial, un edificio antiguo, de esos construidos con materiales que ya no se usan, con pasillos largos y una iluminación que siempre parecía insuficiente. Vivía allí con mi mejor amiga desde hacía poco más de un año. Nunca habíamos tenido problemas, nunca. En ese momento, yo estaba quedándome con mi esposo a varias cuadras de distancia. Era algo temporal, trabajo, horarios cruzados, la vida acomodándose como podía. Mi compañera se había quedado sola en el apartamento durante varias semanas. Unos días antes de todo, llevé una caja. No era grande, pero sí pesada en otro sentido. Contenía objetos que habían estado durante meses en casa de mi abuela. Una mujer difícil, cargada de rencores antiguos, silencios largos y una negatividad que siempre se sentía espesa. Eran cosas mías que ella había tomado sin permiso y que necesitaba recuperar. No revisé la caja, la dejé cerrada sobre mi cama. No pensé más en ello. La llamada de mi amiga llegó temprano, con la voz tensa, mal dormida. Me dijo que había tenido parálisis del sueño. No era la primera vez en su vida, pero sí la primera en muchos años. Me contó que había despertado sin poder moverse, con la sensación clara de que alguien estaba detrás de ella. Escuchó una respiración femenina, pesada, demasiado cerca. Sintió que algo la observaba desde el baño, justo frente a la cama. Me describió el silencio como algo físico, aplastante. Intenté tranquilizarla. Le hablé de estrés, de cansancio, de sugestión. Quise creerlo, pero no terminó ahí. Horas después, me llamó de nuevo. Esta vez estaba segura de algo. Había escuchado cómo yo entraba al apartamento. Me describió cada sonido con precisión. La cerradura, la puerta abriéndose, mis maletas rodando por el piso, mi puerta cerrándose, incluso el sonido familiar de alguien sentándose en mi cama y hurgando en mis cosas, maquillaje, joyeros, cajones. Cuando abrió la puerta de mi cuarto y preguntó si estaba allí, no había nadie. Lo que encontró fue peor, un silencio absoluto, tan profundo que le empezó a zumbar los oídos. Sintió presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. Me llamó llorando. Yo estaba a kilómetros de distancia. Esa noche no durmió. Dijo que escuchaba pasos que no terminaban en ningún lugar, respiraciones breves, movimientos mínimos, nada evidente, todo constante. Yo intenté analizarlo desde mi afición por lo paranormal. Pensé en la caja, en la energía acumulada, en la posibilidad de que algo se hubiera activado al quedarse sola la casa. Pensé incluso en mi muñeca, un objeto antiguo, querido, que siempre me había generado respeto, nunca miedo. ¿Podía estar reaccionando? Nada cuadraba del todo. Volví al apartamento al día siguiente. Al abrir la puerta, sentí algo extraño, una familiaridad torcida, como si el lugar me reconociera, pero no de la forma correcta. Mi habitación estaba intacta, la caja seguía sobre la cama. Cuando la abrí, no encontré nada fuera de lugar, solo una sensación clara de intrusión pasada. Esa noche dormimos juntas en el sofá. No ocurrió nada visible, pero al amanecer, mi amiga me dijo algo que no he podido olvidar. Anoche, mientras dormías, escuché tu voz, pero no venía de ti. Desde entonces, el apartamento nunca volvió a sentirse neutral. No hubo más manifestaciones claras, pero sí una vigilancia constante, una imitación incompleta. Mi amiga se fue poco después. Sus brotes empeoraron. Yo también dejé el lugar. Nunca volví a llevar objetos cargados de historia a un espacio nuevo. A veces, cuando me maquillo, escucho el sonido exacto de alguien revolviendo joyeros que ya no tengo, y por un segundo me pregunto si esa habitación aprendió algo de mí o si todavía me está esperando.
espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. Hay noches que no se recuerdan como una secuencia de hechos, sino como una sensación que vuelve sin avisar. No siempre con imágenes claras, a veces solo con el peso exacto del aire antes de que algo ocurra. Cada vez que escucho dados rodar sobre una mesa, en una película, en una casa ajena, incluso en un bar, siento el mismo impulso irracional: levantarme e irme. No porque crea que algo va a pasar, sino porque mi cuerpo recuerda que ya pasó. Durante años me repetí que fue un accidente, una concatenación absurda de coincidencias, una noche mal iluminada, dos adolescentes jugando a algo que no entendían. Pero hay un detalle que nunca he logrado borrar. El juego no se limitó a describir lo que ocurrió, lo fue ordenando. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que todavía me despierta algunas madrugadas con la certeza incómoda de que no todo lo que se guarda en una caja permanece ahí dentro. Esto ocurrió a finales de los años 80, en una casa común, en una calle común, en un barrio donde las emergencias solían ser tuberías rotas, apagones breves y perros ladrando a nada. Los viernes por la noche eran, sin excepción, noche de juegos. Mi papá lo llamaba tiempo en familia, aunque todos sabíamos que era su manera de compensar los turnos nocturnos de mi mamá. Él trabajaba como plomero. Las emergencias no entendían de horarios ni de cenas calientes. Mi hermano mayor, mi papá y yo jugábamos a lo que él hubiera pedido prestado esa semana en la biblioteca pública. Juegos viejos, preguntas antiguas, tableros amarillentos que olían a polvo y cartón húmedo. Yo tenía 14 años recién cumplidos y una necesidad insoportable de demostrarlo. Esa noche, además, una amiga se quedaría a dormir. Éramos vecinas desde siempre. Misma calle, misma música grabada de la radio, cumpleaños separados por 2 días. Yo era mayor y me encargaba de recordárselo. Llegamos a casa tarde. La tarde ya había cedido terreno a una noche tranquila, demasiado silenciosa incluso para una casa vieja. No había radio encendida, no había comida preparándose, no había pasos en el piso de arriba. Solo una nota sobre la encimera de la cocina, y debajo de ella, una caja que no recordaba haber visto antes. La nota explicaba lo de siempre: una emergencia en el trabajo, dinero para pizza, volvería tarde, nada fuera de lugar. Lo que sí lo estaba era la caja. Estaba cubierta por una capa de polvo que no coincidía con nada más en la cocina, como si hubiera sido dejada ahí mucho antes de esa noche. La limpié con la manga del suéter y sentí una resistencia extraña, como si el cartón estuviera ligeramente húmedo. Cereal. Un juego de asesinato y desgracia. Las letras amarillas parecían empujar desde adentro, manos dibujadas presionando el cartón, manchas viejas que podían ser cualquier cosa, ¿o no? Mi papá jamás me habría permitido jugar a algo así. Por eso la empujé a un lado. Por eso la olvidé. La noche avanzó con normalidad. Revistas, maquillaje, risas ahogadas. El tipo de conversaciones que solo existen a esa edad y que desaparecen al amanecer. Bajamos casi a las 11 por algo de beber.
Mi amiga vio la caja de inmediato. La levantó antes de que pudiera decir nada. El juego no parecía peligroso al principio, ridículo incluso. Un tablero que comenzaba a la medianoche y terminaba al amanecer. Fichas grises, sin rostro real, dados gastados. Las reglas eran simples, casi infantiles. Elige tu personaje, lanza los dados, sobrevive hasta el amanecer. Lancé primero. Justo antes de que los dados tocaran la mesa, la casa crujió con un sonido seco, profundo, como si algo hubiera cedido en el interior de las paredes. 11. La carta decía que debía esconderme. Nos reímos. Fue entonces cuando algo cayó en el piso de arriba. No rodó, no rebotó, cayó. Ahí debimos parar. Ahí debimos cerrar la caja. No lo hicimos. Cada turno traía algo más que palabras. No grandes manifestaciones, detalles. Una ventana abierta que jurábamos haber cerrado. Un silencio demasiado compacto. El aire volviéndose espeso, como si respirar exigiera un esfuerzo adicional. Cuando las luces parpadearon tras la carta que advertía sobre la oscuridad, reímos demasiado fuerte, esa risa que no nace de la diversión, sino del intento de convencerse. Luego vino la carta que decía que ella sería una asesina por 2 turnos. La palabra quedó flotando entre nosotras. No hicimos comentarios. Cuando los dados marcaron ataque, las luces no parpadearon, se apagaron, y la casa dejó de sentirse como una casa. Los pasos comenzaron dentro de las paredes, no alrededor, dentro. Risas que no tenían eco, como si no necesitaran espacio para existir. Corrimos. Ella tomó un cuchillo, yo el bate de mi hermano. Cuando regresé a la cocina, la vi en el suelo, encogida, mirando algo detrás de mí. No gritó mi nombre, gritó una advertencia. El golpe en mi espalda no dolió de inmediato. El cuerpo no siempre reacciona rápido ante lo imposible. Mientras caía, entendí algo que nunca había considerado. El juego no nos estaba atacando, nos estaba usando. La última carta estaba en el suelo. Eres una asesina. Sobreviví. Eso es lo que dicen los informes, los médicos, los adultos. Ella no volvió a quedarse a dormir nunca más. Nunca volvió a hablar del juego. Nunca volvió a mirarme igual. La caja desapareció. Mi papá juró no haberla pedido. La biblioteca negó su existencia. Pero a veces todavía sueño con dados rodando sin manos que los lancen. Hay juegos que no necesitan jugadores, solo testigos. Si alguna vez encuentras una caja polvorienta que no recuerdas haber visto, no la limpies, no leas las reglas y sobre todo, no lances los dados, porque algunos juegos no terminan cuando se guarda el tablero, solo esperan a que alguien vuelva a jugar. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.